Floricanto presenta. ¿Cuántas formas hay de expresar la fe? ¿Tú qué piensas? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, hoy estamos celebrando a San Pedro y a San Pablo. Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, en la festividad que hoy estamos celebrando. Es una festividad grande para la iglesia, porque estos dos apóstoles son considerados como los dos pilares para la iglesia. Pedro, que predica eminentemente para el pueblo judío, y Pablo, que predica para el pueblo pagano o para aquellos cristianos que no eran judíos, sino que vivían en esta diversidad de culturas de aquella época, pero que ambos experimentan el encuentro con el Señor Jesús y su vida cambia. Hoy hemos escuchado pues cómo el Señor Jesús le pregunta a sus apóstoles qué es lo que las personas dicen de Él. Y Él mismo les cuestionará: ¿y ustedes qué dicen? Esto es muy importante porque parecería que cada quien tiene una visión de Jesús de acuerdo a lo que conoce. Y pues sí, es cierto, hay algunos que, voy a poner entre comillas, creen en Jesús, pero creen que fue un extraterrestre. O algunos dicen: sí, Jesús, un hombre iluminado. Hay un grupo de iluminados en el mundo y entonces yo creo que Él es uno más. No faltará alguno que diga: ni siquiera existe. Y lo mismo podríamos decir cuando nosotros hablamos de Dios, como que cada quien tiene una idea muy diferente. De tal manera que aunque utilizamos el término Dios, pues no todos entienden lo mismo. Y cuando hablamos de Jesús también, pues no es la misma concepción que tienen los testigos de Jehová y los mormones, que aunque hablan de Jesús, no son cristianos, porque no reconocen que Él sea el Hijo de Dios, a la manera en la que hablamos nosotros de Jesús y sus enseñanzas dentro de la Iglesia Católica y aquellos, por ejemplo, hermanos separados. Bien, sin embargo, lo que yo quiero destacar es precisamente los elementos comunes entre los católicos y aquellos elementos que hacen que nosotros podamos venerar y contemplar en el mismo día a Pedro y a Pablo. Vale la pena recordar que los dos fueron martirizados en Roma, que en el caso de Pablo, como él era un ciudadano romano, él no fue crucificado, sino que fue degollado. A los romanos no se les crucificaba. Y que Pedro, el cual fue condenado a la crucifixión, él quiso ser crucificado con la cabeza hacia abajo. En su humildad decía: no soy digno de morir crucificado con la cabeza hacia arriba como el Señor Jesús.
Ambos conocieron a Jesús a su manera, porque Pedro convivió con el Señor Jesús. Y en cambio, Pablo tiene una experiencia espiritual en el camino a Damasco, pero él oye la voz de Jesús y su vida toda se cambia. De hecho, el mismo Pablo se autodenomina apóstol. Pedro está considerado pues como apóstol porque era parte del grupo de los 12 que seguían al Señor Jesús. Ambos se dejaron transformar por el Señor. Sabemos que Pedro era un tanto miedoso, un tanto temeroso, un tanto inseguro. Pero precisamente a Simón, el Señor Jesús le cambia el nombre al de Pedro, roca. Y le dirá, tú confirma en la fe a tus hermanos. Y pues después de esas, incluso haber traicionado al Señor Jesús, negándolo, lo encontraremos dando testimonio de su fe. Y Pablo, que perseguía a los cristianos, a través del encuentro con Cristo, su vida también cambia y se entrega definitivamente a la tarea de la evangelización. Uno y otro, Pedro y Pablo, evangelizan. Por eso yo insisto, se consideran columnas dentro de la fe de la Iglesia Católica. Y ambos esperaban la vida eterna y la recibieron. Muchas otras cosas más podría decir en similitud respecto a estos apóstoles, pero me quedo con estos puntos para que entonces tú y yo verdaderamente queramos imitar a ellos y pues demos una respuesta clara ante el interrogante del Señor Jesús. Y para ti, ¿yo quién soy? Bueno, pues eres mi Salvador, eres mi Redentor, eres el que ha cambiado mi vida, el que le da sentido a mi vida, eres al que anuncio. Y por ti, Señor, encuentro gozo en esta vida y espero la vida eterna. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Flor y canto, Santa